Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original del Oriente.com. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de la Amazonía. Yo soy Catalina. Yo soy Roberto. Hoy conversaremos sobre Kelly Swain, científico, biólogo, enamorado del Ecuador. Roberto, cuéntanos, ¿quién es Kelly Swain? Kelly Swain es un norteamericano académico que vino al Ecuador hace 35 años. Fue el director del Departamento de Biología de la Universidad de San Francisco y apasionado por el medio ambiente, especializado en peces y ictiólogo. Primero comenzó estudiando peces en Bolivia y después pasó al Perú, después regresó a hacer un PhD en su país, en Estados Unidos, y se quiso especializar en una rama no muy explorada, que eran los peces de agua dulce. Entonces, para eso vino como becario al Ecuador. No te creo. Y se enamoró de la Universidad San Francisco. Parece que le dieron un pequeño trabajo ahí. Los dueños de la San Francisco se dieron cuenta que este era una muy joven, pero una eminencia, una autoridad. Y comenzó trabajando en la Universidad San Francisco. Después ya pasa a la historia, se puede decir, por haber encontrado el terreno que fue donado, no sé si donado, pero fue adjudicado por el gobierno ecuatoriano a la Universidad de San Francisco, donde la San Francisco construyó una estación que se llama Estación de Biosfera en Tiputini, en el río Tiputini. Ahí es un sitio donde científicos de todas partes del mundo, National Geographic y otros científicos muy connotados han ido allá a pasar meses para estudiar distintas especies que están en el Yasuní. Algo muy interesante de Kelly Swain es que él está enamorado de la biodiversidad. No puede entender cómo en tan pequeño lugar existe el 10% de la biodiversidad del mundo. Increíble, ¿no? Sí. Increíble el valor que eso tiene, ¿no? ¿Qué es lo que dice Kelly Swain sobre esto? Claro, él dice que hay algunos factores que se alinearon para que exista este tipo de biodiversidad. Uno de los más importantes, él dice que es la línea ecuatorial. ¿Ya? El momento de que cruza la línea ecuatorial por la selva amazónica, se ha estudiado que hay mucho más diversidad en ese sector que en otras partes de la Amazonía, porque tú sabes, la Amazonía es súper extensa. Claro, totalmente, O sea, hay sí. muchísimo hacia el norte, muchísimo hacia el sur, muchísimo hacia Brasil, gran parte de Brasil es la Amazonía, pero en esta parte del Yasuní como que se han alineado los planetas. Hay que obviamente hablar mucho más con él. Yo no soy un experto en biología ni en casi nada, pero él dice que se ha estudiado que en esta parte hay mucho más biodiversidad, en cuestión de ranas, en cuestión de peces, en cuestión de aves. Entonces es muy delicado porque ahí tenemos bloques petroleros cercanos y obviamente también tenemos colonos, pero él dice que es un sitio verdaderamente espectacular el Yasuní. A pesar de haber sido, digamos, invadido por el ser humano. Sí. Él no se queja mucho en la entrevista larga que le hice. Él no se queja tanto. Yo esperé que sea como mucho más vocal en contra. Ya, tú sabes, claro, muchos de la claro. exploración y la minería a gran escala, el petróleo en contra de los petroleros. No, más bien él dijo que tenían una buena relación con la gente que manejó ese bloque, que fue Maxus en esa época. Eso sí, abrieron un carretero que fue un poco cuestionado, más ancho de lo que deberían haber abierto, pero ese carretero les dio a los biólogos también la opción de entrar a sitios casi inexplorados, ¿no? Entonces, para llegar a Estación Tiputini, yo cuando era profesor en la San Francisco llevaba a mis alumnos un par de veces allá y claro, tienes que ir hasta el Coca. Del Coca bajas hasta Pompeya en un barco y eso son 2 horas y media. Y de ahí por esta carretera llegas a esta Maxus y en esta Maxus ahí como te controlan el pasaporte, la cédula, a ver quién eres, y de ahí sigues hasta unas 2-3 horas por una carretera asfaltada, destapada quiero decir, y de ahí te bajas en el río Tiputini, que es un río mágico totalmente, negro, no por contaminación, sino por los sedimentos de la selva, pero por ahí vas río arriba y llegas a la estación de la biosfera. No es un sitio de turismo. No, claro, por supuesto. Entiendo que la Universidad Católica tiene un sitio parecido, cercano, y tampoco es un sitio de turismo. Es un sitio hecho para científicos y para estudiantes de biología, ¿no? Si estás estudiando biología en la Católica o en otra universidad, creo que puedes ir. Si estás estudiando biología, puedes ir. Entiendo que sí. Pero habría que preguntarle a Kelly si es que una persona como tú y yo podríamos ir.
periodistas como tú y yo sí tenemos acceso porque tú sabes, los periodistas nos invitan o vamos a filmar o vamos a tomar fotos. Pero creo que para la gente normal, común y corriente, puede ir al Yasuní con muchísimas opciones, baratas, medianas y caras, que hay lodges de turismo en el Tiputini, donde puedes ver especies muy parecidas o las mismas, creo yo, que en estas estaciones. Creo que la diferencia de estas estaciones es que ya tienes un poco más de implementos para los científicos y están listos para que tú te quedes ahí semanas estudiando una cosa muy pequeña sobre una ranita. ¿Cuál es la intención de Kelly en esta estación específicamente? Entiendo que hacer que sus estudiantes cada vez sean más profesionales y que sus estudiantes cada vez sepan más sobre la biodiversidad, ¿no? Él es un enamorado del Ecuador y un enamorado del parque. Y al tener acceso y al haber escogido un poco la tierra esta que estaba en un sitio extraordinario, yo creo que él lo que quiere es que el mundo conozca la validez de este parque nacional y que hagamos lo menos posible por destruirlo, ¿no? O sea, que no, él no entiende verdaderamente como la gente que no puede interesarse por algo. Exacto, y las comparaciones, ahí les invitamos otra vez para que vean el reportaje, pero lo que tú dijiste en la presentación, o sea, Estados Unidos y Canadá con millones de hectáreas tienen menos cantidad de especies de plantas que en 1 metro cuadrado del Yasuní. Entonces eso te da más o menos la dimensión de un continente entero versus 1 kilómetro cuadrado en este parque nacional. Entonces el valor que tiene 1 kilómetro cuadrado en este parque nacional. Claro, y en lo que conversaba precisamente en el reportaje que vimos, en nuestro reportaje, es muy interesante cómo él se emociona y dice, ¿cómo es posible que en un territorio tan pequeño exista tanta diversidad? Flora, fauna, todo lo que puedes ver allí. Entonces, cantidad de ranas, peces rarísimos, ¿no? Claro. Ranas rarísimas. Exacto. Unas plantas. Otra cosa que él habla mucho, Cata, es la cuestión medicinal. Entonces dice que eso te iba a decir, claro, la cura a todas las enfermedades están ahí si tú sabes a qué planta acudir, ¿no? Claro. Entonces, como él ha ido tantas veces, se ha enfermado y cosas así, y un indígena ha venido y le ha dicho, bueno, te hago esta cuestión, y en cuestión de horas el tipo está curado. Entonces ahí podemos decir que las agüitas sí curan. Las agüitas sí curan. Y esto es un gringo del primer mundo que lo dice, ¿no? O sea, no eso, porque a veces hay esa concepción errónea, creo yo, que bueno, dice un chamán y hay gente que lo cree y hay gente que se ríe. ¿No? Pero cuando viene un gringo que tiene un PhD en las universidades más prestigiosas del mundo y que viene acá es un científico, y dice lo mismo, entonces ahí creo que ya empiezas a dudar. Ya empiezas a dudarlo. Claro. Entonces dices, ahí están las respuestas a todas las incógnitas. Claro. Y ahí están las vacunas y todo eso. También a muchísimas cosas. Entiendo que si es que estudias lo suficiente, ¿no? No te digo que las vacunas están ahí, pero es como el suero antiofídico. Si te pica una culebra, necesitas ese veneno para construir un suero. Ese tipo de cosas. ¿Cuál es la conclusión de Kelly frente a la biodiversidad y a todo lo que ha encontrado en el Ecuador? Él dice que está amenazado todo este paraíso, pero que sí confía en que hay mucha gente responsable que está en ámbitos de poder. O sea, su visión no es tan pesimista y a mí me sorprendió gratamente eso. Y que se están haciendo las cosas bien, que hay gente que está tratando de conservar, pero que también hay amenazas, ¿no? Y entonces tenemos que obviamente ver que las amenazas sean cada vez menores. Podemos ampliar esto viendo el video en eloriente.com. Y qué gusto conversar nuevamente contigo, Roberto. Muchas gracias. Estaremos en un nuevo episodio. Yo soy Catalina. Y yo, Roberto. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por su gentil atención. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter, Facebook o Instagram como El Oriente C. Si desea contactarnos, envíenos un correo a info@eloriente.com.